Dice que ya, a ver, vamos a esperar un segundo. Sí, perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestros en vivos favoritos hablando de esquemas con y hoy tengo el gran placer de nuevo de tener a nuestra querida Sara Gómez aquí para platicar con nosotros. Te agradezco mucho, Sara, por estar aquí Un nuevamente. placer, Sergio. Muchas gracias de poder aprovechar este espacio y conocer un poquito más las perspectivas desde la terapia de esquemas y a la gente que nos va a estar empezando a ver, pues vamos a platicar hoy también de un tema muy importante e interesante que tiene que ver con los esquemas en general desadaptativos tempranos y nuestra teoría de la terapia de esquemas relacionándolo con las adicciones y también complementarlo con este aspecto neurobiológico que creo que es lo más, que le va a dar ese plus gigante, porque aquí vamos a estar sentados muy interesados. Ya saben, si tienen alguna pregunta que quieran comentar, pues nos pueden ahí escribir en el chat con todo gusto. Y de nuevo, gracias, Sara, bienvenida por estar aquí nuevamente. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Voy a retomar que esto curiosamente surge de otro en vivo que tuvimos, hablando del tema del trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Y por ahí surgían algunos paréntesis que decíamos que se liga mucho la población con TDA con población que tiene algún tipo de consumo, ¿no? Sí. Y justamente de ahí dijimos, pues hay que hacer otro en vivo para darle cabida a todo esto. Entonces, si te parece bien, desde ahí lo retomo. Cuando estábamos haciendo esos paréntesis, hablábamos de los temas de la dopamina. Entonces, si bien es cierto, hay distintos neurotransmisores ligados a mecanismos tanto emocionales como conductuales, no todo se alcanza a explicar de manera 100% biológica, ¿no? Y decir, ah, bueno, es que hay una disfunción en eso y ahí topa. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer este en vivo y profundizar un poquito más. Entonces, es cierto, la dopamina es uno de los neurotransmisores que están más ligados con el tema del trastorno por déficit de atención y adicciones no va a ser la excepción. Sin embargo, no es el todo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay una zona en el cerebro que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, entre otros neurotransmisores, funciona con dopamina y a lo que está dedicado esta zona es que gestiona las conductas que buscan el placer. Y aquí se vuelve un poquito más complejo, quisiera hacer el énfasis nada más que se dedica a la motivación y al aprendizaje. El tema del placer ya va a estar ligado a otros neurotransmisores. Entonces, porque luego me han comentado, pero la dopamina no se liga puntualmente con placer. Efectivamente, la dopamina es lo que te va a motivar para llevar a cabo esa conducta de búsqueda, a su vez de placer. Entonces, como tal, ya lo que te lleva a hacer es dopamina y la conducta que haces te puede ya dar otro tipo de neurotransmisores ligados con endorfinas, con oxitocina, sí, pero es la conducta hecha, ¿sale? Entonces, aquí puede haber ahí de repente confusión y me parece bien importante poderlo aclarar. Entonces, sí, hay algunas conductas que están disreguladas y hablábamos en el live del trastorno por déficit de atención que el pilar de que el nombre no nos ayudaba era las fallas de regulación. Y entonces en la población con consumo vamos a tener lo mismo. Realmente el pilar a nivel neurobiológico es un intento desesperado por regularse. Y este intento desesperado de afrontar algo, que ahorita vamos a platicar de ese algo, puede ser un subidón o un bajón calmante. Entonces, de aquí que pueden elegir distintos tipos de sustancias de consumo, que te den subidones o que te den bajones. Entonces, están eligiendo una manera de autorregularse que no está siendo funcional. Esto es lo que a mí me gustaría recalcar porque sí creo que sigue siendo entonces el pilar del tratamiento, entender que la persona está consumiendo en una búsqueda de verdad, es un intento desesperado de afrontamiento.
solo que ese mecanismo no está siendo adaptativo, ¿sí? Entonces, un poquito antes de que nos conectáramos, te decía que yo sé que tú te dedicas fuertemente a esto y pues que iba a estar interesante poder intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? Claro. Para mí, lo que desde las neurociencias, lo que algunas veces me ha tocado como quedarme corta, es si solamente vemos el factor cerebral como un sistema bioquímico y no vemos que ese sistema bioquímico a su vez tiene una base neuroafectiva. Y creo que ahí es el pilar del tratamiento, ¿sí? Entonces creo que nos toca como ir picando piedra, hacer psicoeducación, en donde si bien es cierto hay un sistema bioquímico disregulado, eso a su vez tiene un origen neuroafectivo, ¿sí? Entonces creo que las personas que hemos tenido contacto con este tipo de consultantes podemos compartir que efectivamente hay una ausencia en términos de crianza muy tangible, ¿sí? Llamado dolor, llamado trauma, ¿sí? Pero es una constante que creo que pocos podríamos negar o decir algo distinto, Ujú. ¿sí? Muy bien. Eh, si nos van escribiendo ahí preguntas o algo, tú me avisas, Y ¿verdad? yo te aviso. Muchas gracias, Sara. Ok. Sí, claro que sí. Entonces, si te parece bien, lo que voy a abordar es, igual que la vez pasada, algunos datos sobre los esquemas. ¿Qué es lo que se sabe en la población con adicciones y los esquemas? La mayoría de los esquemas desadaptativos están reportados con mayor intensidad y frecuencia y hay algunos que son los que van a predominar. Aquí estoy. El primero, o el que más se reporta en tanto frecuencia e intensidad, es el esquema de abandono e inestabilidad. Entonces, aquí lo que aparece frecuentemente son síntomas de ansiedad o de depresión como consecuencia de este esquema. Aquí también hay que poder discernir algunos términos que manejamos la vez pasada y me gustaría repetir. El hecho, por ejemplo, del diagnóstico diferencial o de la comorbilidad. Hay pacientes que van a reportar síntomas de ansiedad y la ansiedad puede ser propia del consumo, ¿sí? O puede ser algo separado o puede ser algo que se está presentando al mismo tiempo. Entonces, ansiedad y depresión son temas bien delicados que hay que poder hacer, insisto, diagnóstico diferencial es otra cosa, es parte de un mismo diagnóstico o son dos que se están presentando al mismo tiempo porque requieren manejos sustancialmente distintos. Entonces, lo que sí se sabe es que el esquema de abandono es uno de los detonadores más grandes para la necesidad de consumo. Y aquí depende de aquello que me faltó, es que, insisto, voy a buscar alguna sustancia que me dé un subidón o que me dé un bajón calmante. El segundo esquema que está reportado por intensidad y frecuencia es la privación emocional, que bueno, pues lo tenemos en la misma cajita, en el mismo constructo de rechazo. Y en este sentido, algunos, algunas personas que tienen algún tipo de consumo, pues se perciben incapacitados para lograr algún tipo de contacto afectivo y entonces buscan, ¿no? Tienen esta búsqueda de sensaciones. Es bien interesante cómo se empiezan a hacer algunas correlaciones dependiendo de la búsqueda de sensación afectiva que tienen, la correlación con el tipo de sustancia que utilizan. Por ejemplo, las personas que utilizan opiáceos, está bastante relacionado con una sensación como de amor, de calidez, ¿sí? Que no es lo mismo con otro grupo de drogas que son más estimulantes. Entonces, las crisis que hay esto está más estudiado en Estados Unidos, ¿no? Las crisis que hay de consumo de opiáceos se ve que están muy relacionados, que en raíz hay mecanismos cerebrales evolutivos que promueven, por ejemplo, temas de vínculos sociales, de crianza, de cercanía emocional, de lazos, y pues nuestros opiáceos naturales son las endorfinas.
Entonces, aquí es en donde, insisto, se va haciendo, la vez pasada decía yo mucho interesante y ahorita estoy volviendo a hacer lo mismo. Es realmente sorprendente cómo seguimos con una búsqueda de aquello que nos faltó. Y es algo que para mí ha sido bien valioso de la terapia de esquemas, que en lugar de estar enfocados muchas veces en lo malo que sucedió, el patrón es buscar aquello que me faltó, qué fue lo bueno que me hizo falta, ¿no? De esas necesidades vitales, emocionales que se dan en la primera infancia, qué fue lo que me faltó, y eso es lo que yo sigo buscando. Y hasta que yo no encuentre que ese problema viene, no viene desde fuera, sino lo puedo resolver desde dentro, difícilmente el patrón se va a romper, ¿sí? Entonces, todos aquellos tratamientos que siguen viendo el problema como algo de fuera, pues hoy se sabe que desafortunadamente sí dan una mejora transitoria al paciente, sí los hacen sentir mejor, pero el paciente vuelve pues tiene recaída, ¿no? Vuelve a caer en el consumo, porque realmente el trabajo que se tiene que hacer es desde dentro y no desde fuera, ¿sí? Y el último esquema que está descrito como de los más frecuentes e intensos es el insuficiente autocontrol. Entonces, esto los lleva al no poder parar, ¿no? Es una falla en el control inhibitorio. Eh, y se hace ahí un círculo vicioso, ¿no? El paciente sí quisiera dejar de consumir, no está comprometido el hecho de entender que no le hace bien, al mismo tiempo no puede evitarlo y vuelve a caer en la conducta, ¿no? Aquí es en donde se ve muy claro la búsqueda de escapar de ese dolor emocional, ¿sí? Entonces, es más fuerte el querer escapar de ese disconfort aún sabiendo que lo que estoy teniendo como solución no me va a llevar a un mejor lugar, ¿sí? Eh, Platicábamos en el tema del TDA que esta población se sabe que responde de manera exacerbada a emociones desagradables. Entonces, lo que se ve que dolor emocional, confrontación, solución de conflictos, cuestiones de responsabilidad, para él va a ser muchísimo más difícil manejarlos, entonces biológicamente sí lo van a vivir como algo muchísimo más exacerbado, ¿sale? Eh, ¿Qué es lo que a mí también me hace buscar hablar de este tema? Cuando yo hablo de la parte neuroafectiva y que lo quiero ligar con toda esta disfunción a nivel de redes dopaminérgicas, si bien es cierto, se sabe que hay una disfunción, hablábamos que el predominio de la disfunción es a nivel frontal, a nivel prefrontal. ¿De dónde surge esa disfunción? Porque sí es cierta la disfunción, yo no estoy negando la disfunción, la disfunción está ahí, en neuroimagen está bastante clara, vaya, a nivel clínica está súper clara, pero la causa de esto es lo que a mi parecer o dentro de mi área es que siento que a veces nos quedamos cortos. Entonces, eh, hoy se sabe, ya tiene tiempo, pero hoy se sabe, creo que falta difundir que el número y la densidad de los receptores de dopamina de estas áreas del cerebro se determinan en el útero, ¿sí? Entonces, efectivamente es algo con lo que se nace, ¿sí? Pero el entorno lo va a predeterminar, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una genética que me predispone, pero el entorno es lo que va a hacer que este gen se manifieste o no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el gen sí lo puedo tener, ¿sí? Pero de que se manifieste o no, eso es lo que va a cambiar y es la famosa epigenética. Entonces, hubo un auge en su momento de la genética, la genética, la genética. Hay todavía muchos grupos de investigación buscando los genes de la adicción, ¿no?
Sin embargo, la epigenética ha ido quitando un poco terreno a esto y nos dicen que es un porcentaje de un 30-70 o hay quien basa en un 20-80, es decir, si bien puede haber un factor genético, el 70 o hasta el 80% está determinado por el entorno que va a hacer que se manifieste o no ese gen. Entonces, aquí hay que hablar de dos palabras. Una cosa es que se predisponga y otra cosa es que se predetermine. Entonces, yo puedo estar con una predisposición a diabetes, a las adicciones, y otra cosa es que yo ya venga predeterminada a tenerlo. Entonces, esta distinción a mí me parece súper valiosa cuando estamos hablando de temas terapéuticos, porque si bien yo puedo tener una predisposición, no estoy predeterminada a sí tenerlo, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante poder tener esta distinción porque para algunos parece sentencia, ¿no? Es que en mi familia hay adicciones. Sí, porque en tu familia hay patrones también, ¿sí? Entonces, mientras que no se haga visible o más visible que si bien hay una base neurobiológica, esta a su vez tiene una base neuroafectiva, creo que entonces todavía tenemos mucho camino que recorrer, ¿sí? Tú me decías, Sergio, yo te preguntaba que si para ti sí hay un patrón en el abandono y me decías que sí, tú coincides con esto que está descrito. Sí, sí, como bien mencionas, y lo que platicábamos justamente era eso, ¿no? Que principalmente ahí donde trabajo, ¿no? Pues sí llegan a ver esos patrones, ¿no? Donde pues sí, a lo mejor padres, o abuelos consumían o tenían un problema con las drogas, y eso obviamente genera el abandono de los hijos, pero que termina justamente, como mencionas, favoreciendo el contexto adverso, ¿no? Yo sí soy mucho de la idea, como bien se ha investigado que sí puede haber esos antecedentes, sí puede haber esos factores neurobiológicos, pero pues todo lo que termina detonando la adicción, pues yo también lo asocio, como mencionas, al contexto, ¿no? Donde se favorece, donde la persona que se autotranquiliza, incluso hasta la cuestión cultural, ¿no? Hasta el hombre Ujú. sí se puede drogar. Ahorita que me acuerdo, por ejemplo, Sara, por ejemplo, en los 2000 como entre 2012 2015 hubo un boom del consumo de solventes. Y algo que empezamos a ver es que las adolescentes, o sea, las mujeres casi siempre en la clínica donde trabajo, en el Centro de Integración Juvenil, en su mayoría son pacientes hombres, Ok. acompañados de la mayoría de sus madres, ¿no? Entonces eran pacientes mujeres, casi siempre son los familiares, pacientes con adicción casi siempre eran hombres. Pero en 2012, no si no mal recuerdo, llegaban 3 niñas adolescentes por cada paciente, ¿no? Y con consumo de solventes. Y creo que estaba relacionado y asociado a toda la cultura que hubo del reggaetón, de que se tenía que consumir socialmente los solventes, de que se permitía a las adolescentes. Entonces, en esa temporada, la retomo, porque de repente hay modas, ¿no? Que se hace la Sí. moda del consumo de crack. Ahora que ya se vienen el cristal, por ejemplo, que era una sustancia que años atrás, unos 4 años atrás, Sara, yo había conocido 2 pacientes que habían consumido cristal en su vida y que fue porque vivieron en Estados Unidos. Aquí en México no había consumo de cristal ni de estas sustancias relacionadas. Y hoy por hoy, o sea, llegan adolescentes cuando justamente ahí checamos. Si fuera genético, fuera algo que para mí sería más estable. Pero ¿qué cambia en el contexto, en la disponibilidad de la sustancia, en estas sustancias de moda que termina impactando, ¿no? Entonces, pues yo coincido completamente con estas teorías que mencionas, que está Sí. bien interesante también. Y algo curioso es que me va a permitir ahorita leer un parrafito. A veces ligamos la adicción a un consumo de sustancias, pero la adicción es mucho más y que es un tema por el cual también a mí me preocupa que no se hable lo suficiente, porque, a ver, el famoso escroleo, o sea, es una adicción enorme, ¿sí? Y que a veces pensamos también en personas con un problema de adicción y las ubicamos en un paciente adolescente o adulto, pero es que hoy estamos encontrando cada vez más frecuentemente en niños con un tema de adicción del cual se habla poco
porque se relaciona adicción con un consumo de Entonces, sustancia. Y si yo lo veo otra vez desde un término neurobiológico, no, o sea, la sustancia sería un tipo nada más de adicción, pero es solo un tipo. No, no es por definición el consumo de una sustancia, ¿sí? ah, Entonces, bajo este contexto, a mí me gusta retomar tres características que yo me encanta mucho el doctor Mate que habla de esto y entonces él pone en lista tres cositas que yo trabajo mucho con los papás cuando no es que mi hijo no tiene una adicción, solo es berrinchudo, ¿no? A ver, vamos a revisar desde esta definición, ¿no? Es alivio o placer a corto plazo y por tanto deseo. Dos, sufrimiento a largo plazo por uno mismo o para los demás y pues lo más fuerte, la incapacidad para dejarlo. Entonces, bajo estos tres puntos en donde puede o no ser una sustancia, pues se denomina una adicción, ¿sí? Alivio o placer a corto plazo, que quiere decir deseo, sufrimiento a largo plazo por uno mismo o para los demás, y la incapacidad para dejarlo. Entonces, videojuego, redes sociales, TikTok, alimentos también, de hecho, azúcar, ¿no? Hay muchos temas que para mí tienen que estar ahí cada vez más en el ojo del huracán en el tema de adicciones y no únicamente verlo como un tema de adultos. Esto cada vez está presentando a una edad más temprana. Y regreso, es en qué contexto están desarrollándose ahora los niños, ajá. ¿sí? Y esto, volvemos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Entonces, si yo defino esto y no se limita entonces a las drogas, hago hincapié, el objetivo no es externo, sino la relación interna que tiene cada uno, ¿sí? Hay muchos temas de adicción. A mí me cuesta muchísimo trabajo poder hacer notar que la presencia tiene que llevar apellido, les digo, es la presencia afectiva, ¿sí? O estar disponible de manera afectiva con el niño. Porque el hecho de que estén ahí los papás presentes, y yo esto lo noté mucho en pandemia, el hecho de que los papás estén no significa que estén disponibles afectivamente para los niños. Y esto va a generar un tema en la crianza, ¿sí? Entonces, para mí, cuando yo trabajo con niños o en contexto familiar, el hecho de que un niño tuviera a sus papás presentes en casa y recibiera todo el día esta señal de no estoy disponible porque estoy trabajando, el no puedes entrar porque estoy conectado, ese no constante afectó muchísimas relaciones porque de otra manera sabían que el papá o mamá se iba a trabajar y ya está, ¿no? Y cuando regresaba sí estaba para ellos y de lo contrario fue no, y no fue un mes, ¿no? Un mes, 2 meses, un año, 2 años de una repetida, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy para ti, aunque aquí me tienes, ¿sí? Eso puede ser un escenario más tangible, pero el hecho de estar un adulto estoy buscando un celular, pero no tengo aquí un celular, en un celular, fijando, ¿no? La cara a un celular y no darle la cara al niño, esas son de las pequeñas cosas que a lo mejor se ven como insignificantes, pero que son lo que van formando las redes neuronales. Un niño que busca la mirada de un adulto es la manera en que va a activar su sistema nervioso simpático y a su vez eso es donde van a empezar a generar las redes neuronales que van a terminar formando los circuitos dopaminérgicos. Entonces, un niño que no tiene la atención plena de un adulto en su infancia temprana, pues al final del día va a tener un compromiso en el sistema cerebral, es decir, se inhibe el desarrollo saludable de este niño. Y creo que eso muchas veces se toma como cosa menor y de verdad que no, ahí está el origen de por qué hay cerebros disfuncionales. Entonces, me parece que si no se hace un mayor énfasis en este tipo de circunstancias, pues no se trata de después ver cómo solucionamos, que qué bueno que hay desarrollo de terapias y poderlo trabajar y poderlo tratar. Creo que también hay que ir a un trabajo más preventivo y empezar a hacer muchísimo más psicoeducación y conciencia del impacto que tiene la crianza temprana, ¿sí?
Hace poco yo platicaba con una familiar de una persona que estuvo en un centro de rehabilitación y esta persona manifestaba que tuvo una infancia no muy buena, ¿no? Y su familiar decía, pero pues su mamá siempre se sacrificó para tenerle una nana y que no le faltara nada, ¿no? Entonces, llama la atención cuando aún después de mucho trabajo, a esta persona a nivel familiar le cuesta ver que no es que tenga una nana o no, es el poder validar la emoción de ese chico de que él sintió la ausencia de la familia. No importa si tenía una nana o no tuviera una nana, ¿sí? Él no tenía una familia que estuviera disponible para él. Entonces, la posibilidad de que él regrese a ese contexto y él vuelva a tener esa invalidación, pues la verdad es que es altísima. ¿Sí? Que ese es otro tema, ¿no? Es cuando ellos salen y si su contexto no cambió, es muy difícil que se mantengan en no consumir, Sí, sí, y ese ¿sí? tema es importantísimo, Sara, como mencionas, porque desde esa perspectiva, ¿no? Donde necesitan un contexto agradable, pues no hay realmente no hay muchas instituciones que realmente te den un trato digno, ¿no? Y a veces la familia cree que, como bien mencionas, pues dejo encerrado a mi hijo, ¿no? En una clínica o en una clínica, porque ni son clínicas, realmente en un lugar lo dejo encerrado, que esté ahí batallando. O no, y cuando sale es que recayó. Y yo digo, pues es que realmente no trabajó nada, solo estuvo encerrado, ¿no? Entonces, qué complicado. Sí, porque no solo es que trabaje él, sino que trabaje también su contexto, ¿no? En principio sí, el consultante, pero el contexto también. Si no va a regresar de alguna manera a estas variables que pues no son promotoras de su bienestar, ¿no? Ahora, también está la otra cara de las adicciones, en donde hay adicciones que son aprobadas socialmente, ¿sí? Retomando esta parte de la población con TDA, que veíamos que está comórbida, entonces puede haber adicciones, ya habíamos dicho, sí, sustancias, también la parte del celular, o, ¿no? Pero también al trabajo, por ejemplo, o a deportes extremos. eh, Hay cuestiones sociales que al final están más toleradas, pero no deja de ser una adicción, ¿sí? Y entonces no deja de ser un foco para tratamiento para estas personas, porque al final del día lo buscan, de nuevo hago énfasis, para poder autorregularse, autogestionarse y es un intento desesperado que no los lleva a un buen lugar. ¿Sí? Entonces, también la persona que no para de trabajar o que no para de hacer algún deporte, ujú, sigue sin solucionar el problema de base, ¿sí? Entonces, amplío de nuevo el concepto de adicción, no se reduce al consumo de una sustancia. Ok. Fíjate, aprovecho justo una pregunta de Cristian. Nos escribe justo, menciona, hola Sara, desde tu experiencia entonces, un niño con estos comportamientos adictivos puede tener disfuncionalidad significativa en esa edad, o sea, como un niño que está ahí en Por redes sociales supuesto. como TikTok, puede afectar hacia el grado de decir, tiene un problema significativo. Sí, Cristian. A ver, lo que pasa aquí es, si yo tuviera una curva, un refuerzo social, o sea, que alguien me vea de cara, me va a dar una dosis al final de recompensa. Entonces, esa dosis llega y baja, ¿sí? Cuando yo tengo lo que causan algunos, por ejemplo, el escroleo, ¿sí? Voy a tener un shot de dopamina muchísimo más alto y que permanece más tiempo. Entonces, si yo tengo a alguien metido en la pantalla, por eso podemos ver que alguien más pasa y el estímulo social no le va a llegar al potencial que me da de recompensa, ¿sí? Estar en la pantalla. Entonces, cada vez voy a necesitar un estímulo más grande que el que ya estoy teniendo aquí para que realmente mi cerebro pues haga ese switch. Recordemos que la dopamina tiene que ver con circuitos de atención. Entonces, yo le voy a poner más atención
a eso que me está dando más de alguna manera. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué hace? Y aquí sí tiene que ver, insisto, la predisposición, pero no es predeterminación. Sí puedo tener una predisposición a niveles de, perdón, neurobiológico, a engancharme, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo una predisposición de que mis sistemas de dopamina están disfuncionales, entonces debo de tener más cuidado porque voy a tener predisposición para caer más fácilmente en una conducta adictiva. No es sentencia, pero sí es una predisposición. Entonces, ¿qué va a pasar si yo cada vez necesito más? ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, los estudios de cocaína es de las drogas que más sostienen el placer, ¿sí? Entonces, viene el efecto de la cocaína y dura bastante tiempo. Esto ocurre porque mis neuronas se van a comunicar, o sea, una neurona con otra neurona, y entonces una neurona va a pasar dopamina y la otra la va a recibir. Lo que se sabe es que la cocaína hace que la dopamina quede más en el espacio intersináptico y entonces voy a tener durante más tiempo más ese efecto del neurotransmisor al final del día. Entonces, hay que tener de verdad mucho cuidado con lo que, insisto, se hace como chiquito por, es un niño, solo es el teléfono, pero al final el cerebro está bajo un sistema que no está siendo funcional o no está siendo sano, ¿sí? Aquí el nombre, yo luego les pongo el ejemplo de hay que ponerles nombre y apellido. Su modo de afrontamiento, ¿sí? O sea, si bien está afrontando algo, el apellido sería que no necesariamente es adaptativo. Entonces puede haber modos de afrontamiento adaptativos y desadaptativos. Entonces la forma en que se están buscando regular a algunos niños, si bien están afrontando la situación, no necesariamente está siendo adaptativo, puede estar siendo desadaptativo. Entonces, cuando luego me dicen, es que es la única manera en que se regula, pues busquemos otra, porque si bien está afrontando, no está siendo funcional. Que esto es lo que sucede en el adulto, insisto, que persiguen desesperadamente, ¿no? Afrontar la ausencia de algo. ¿Sí me explicó? Claro. No sé si le resolví a Cristian su pregunta. Sí, y si tienen más dudas, por ahí ahorita nos responden. Si tienen más dudas, con mucho gusto aquí lo comentamos. Y retomando esto mientras nos responden, Sara, por eso también, como mencionábamos justo en el en vivo pasado, por eso es que las personas con TDA están tan vulnerables justamente al consumo de sustancias y comportamientos, ahora desde esta perspectiva, comportamientos adictivos. Estamos con Sí. alta probabilidad y de cualquier tipo de comportamiento compulsivo incluso, ¿no? Sí, insisto, el núcleo accumbens es lo que se sabe que está disfuncional, ¿sí? En temas de adicción, es el circuito de recompensa, así lo pueden buscar, núcleo accumbens, circuito de recompensa, dopamina, les va a salir un montón de información. Y este es el área que gestiona la búsqueda del placer. No es por sí misma la zona que te da el placer, es lo que te va a motivar. Entonces, lo que veíamos que la población con TDA tiene es que tiene una falla en la regulación en donde no inhibe. Entonces, la posibilidad de que gestionen de manera adaptativa las conductas es bajita en muchos casos. Entonces, si le vamos sumando factores de riesgo, podemos tener una población de TDA. Y si a eso le sumas, por ejemplo, factor de riesgo llamado adolescencia, en donde el cerebro a nivel adolescente, hagan de cuenta que sucede una remodelación. O sea, si yo quisiera remodelar aquí el consultorio, ¿qué voy a hacer? Saco todo, ¿sí? A lo mejor digo, quiero pintar de color diferente la pared de atrás. Entonces necesito sacar todo, ¿sí? Pinto y ya después voy a meter las cosas que tenía y probablemente cosas nuevas, ¿sale? Entonces, en el cerebro del adolescente va a pasar algo similar. Por eso muchas cosas que ya hacían, de repente parece que se les borran, ¿no? Y entonces las frases típicas, ¿qué no piensas? ¿No? Si esto ya lo hacías, ¿por qué ahora me sales con estas burradas? Entonces, el cerebro del adolescente está en remodelación, ¿sí? La capacidad de juicio, la toma de decisiones, recordemos que no va a estar madura hasta los 25 años, ¿sí? Es en donde se da el pico de madurez. Entonces, se va haciendo luego el huevo y la gallina. Si tú ya traes una predisposición por una población TDA, factor de riesgo,
le sumas factor de riesgo neuroevolutivo, adolescencia, le sumas que sí ya consume algo por una conducta ahí buscando una sensación, ¿sí? Y el cerebro todavía no estaba 100% maduro, todavía se vuelve entonces más vulnerable a que sí haya una alteración en vías cerebrales, ¿sí? Se van, insisto, sumando, sumando, sumando. No todos los factores son explicativos, ¿sí? No hay una causa que nos pueda decir a partir de esto, ¿no? Se predetermina, ¿no? Recordemos que se predispone, pero no se predetermina, ¿ok? Perfecto. Muy bien, qué interesante. Sí, sí quedó muy clara la ¿Sí? respuesta. Fíjense que si a nivel motor, la dopamina también tiene que ver con cuestiones motoras, ¿sí? Entonces, para que vean el grado de, o sea, si yo hablo de un cerebro con Parkinson, porque a veces también como que hacemos como si fuera una cosa menor el cerebro disfuncional a nivel de adicción. Si yo les digo a alguien que tiene una enfermedad de Parkinson, te dicen, no, gravísimo, pobre cerebro, ¿sí? Al final es un déficit de dopamina. El cerebro de la persona que tiene Parkinson deja de producir eh, la dopamina, ¿sí? Si bien el cerebro de una persona que tiene adicción sí produce la dopamina, hay una disfunción, es decir, sí produce, pero no lo puede regular de la manera adecuada. Entonces, si vemos neuroimágenes, se pueden comparar de que no están funcionando bien, la causa es distinta, pero al final son dos cerebros disfuncionales. Entonces, no es cosa menor hablar de TDA, hablar de adicciones y aquí pues irían ligados y también cada vez más afortunadamente hay estudios de neuroimagen que tratan con trauma. Entonces, un cerebro con trauma también se ve en neuroimagen cómo hay alteraciones, ¿sí? Esto se ve mucho en las imágenes que se llaman funcionales. Entonces, se pueden explorar los consumos de glucosa de ciertas áreas cerebrales que van a trabajar para la regulación emocional y se ve cómo trabajan menos, o al revés, ¿no? Ante temas de dolor, de duelo, como se ve que en algunas poblaciones de trauma pareciera que pues como que les duele más, ¿no? Están más exacerbadas algunas zonas que se dedican a procesar el dolor, ¿sí? Ok, muy bien, qué ¿Tú interesante. tienes más chicos que chicas, Sergio, de En población? en el tratamiento generalmente sí acuden más pacientes ¿Qué es? jóvenes. Y es yo creo que como esto que mencionas, que tiene que ver también con el contexto cultural, ¿no? De que se relaciona automáticamente con sustancias. Sí, y también, o sea, ahí vendría otra vez el conjunto de factores de riesgo. Se sabe en trastornos generales de desarrollo que por cada 4 varones la prevalencia es de una mujer. Entonces, por temas de neurodesarrollo así general, prevalencia 4-1, ¿sí? Más, si yo le sumo, insisto, es factores de riesgo no son explicativos, causales al 100%, sino que se van sumando las variables, ¿no? Entonces, me acuerdo en alguna plática que también se hizo ahí una mesa, decían, es difícil ser mujer. Emocionalmente yo creo que es más complicado ser hombre, o sea, tienen menor posibilidad de expresar emociones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en términos de que tienen más riesgo, es muchísimo, insisto, por cada 4 varones una mujer. Y esto se puede ver en consultorios en donde trabajen trastornos del aprendizaje, famosa dislexia, disgrafia, el mismo TDA. Siempre van a encontrar más varones que mujeres. En adicciones no es la excepción. La prevalencia en varones es muchísimo más alta que en mujeres. ¿Sí? Y Wow, yo ahí, sí, y ahí vuelvo a poner, insisto, el factor neuroafectivo de base. qué interesante, en serio, qué Sí, interesante. sí. En adicciones, insisto, y si me voy para atrás, las personas que hoy tienen una adicción van a tener a nivel biográfico antecedentes a su vez de varones en la familia con problemas de adicción. ¿Sí? Entonces, si como varón yo no pude resolver de manera adaptativa, ¿no? El cómo afronté algo y lo normalizo, entonces desde ahí, ¿qué es lo que yo paso? ¿Sí? Tanto genético como ambiental.
Perfecto. Y me da curiosidad justo ahorita, Sara, que también mezclamos con este tema de ver toda la gama de adicciones. Por ejemplo, ahí justo en tu cónsul y por tu experiencia, ¿cuáles son como estos comportamientos de adictivos como más frecuentes, ¿no? O sea, como los que nos están escuchando, sean colegas o no, que tendrían que empezar a identificar para decir, mi hijo ya se está pasando de listo, ¿no? Híjole. Para ver los comportamientos más Hoy yo frecuentes. lo veo en el consumo de dispositivos. O sea, Ok. para mí me parece alarmante el consumo de dispositivos. Alarmante. O sea, de repente decir, es peligroso caer como en números de horas, ¿no? Pero de repente yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo están en el teléfono, en el iPad, en la tele o lo que sea, ¿no? Y luego me dicen, no sé, 3, 4 horas y yo el fin de semana, no diarias. Ajá. Sí, o sea, es 2 horas diarias y un niño. O sea, de verdad, estoy hablando además de niños de 6, 8 años, ¿no? O sea, menos de 10 años. O sea, un niño no necesita eso, ¿sí? Y digo, por muchos lados le vuelvo a ver lo de la carencia de lo bueno. Más allá de que el iPad sí les pueda hacer daño estar tanto tiempo, a nivel motor de los ojitos, de hecho, sí hay muchos estudios que también ya están ya hay publicaciones serias de cómo se dañan los procesos de convergencia, divergencia, o sea, a nivel motor hay temas, ¿sí? Pero al final también es, ¿qué debería de estar haciendo ese niño en lugar de estar en el iPad? O sea, no es si el iPad como tal, porque me dicen, pues luego está viendo cosas educativas, sí, pero un niño no debería estar sentado con algo aquí, un niño debería de estar jugando, explorando, relacionándose con otros. Entonces, más allá de que sí, además hace daño el iPad, es la carencia de eso bueno que le toca por etapa de neurodesarrollo a ese niño, ¿sí? Entonces, si regreso a que los sistemas cerebrales deben de ser promovidos con un crecimiento óptimo a partir de la crianza, perdón, pero un iPad no aporta a la crianza. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, yo el tema de los dispositivos lo veo de verdad como un foco más que rojo. O sea, me parece alarmante. Y por otro lado, el consumo de ciertos alimentos que también se sabe que son neurodisruptores, puntualmente el consumo del azúcar. Entonces, yo por historia clínica hago como el que desayunan, que comen, que cenan, ¿no? Para ver también las cantidades de azúcar que se está consumiendo. Y muchas veces me dicen, no, en mi casa no comemos azúcar. Pero bueno, desayuna jugo de naranja, pero con avena, pero con cereal, pero con leche, pero no, y de repente o sea, le vas sumando ahí los gramos de carbohidratos y dices, menos mal que no consume azúcar. Entonces, creo que a mí lo que me preocupa, Sergio, es la ceguera de este consumo, ¿sí? Sí. Ya sea de dispositivo o ya sea de azúcar. Entonces, el normalizar que si se lo quitan el niño se pone mal y entonces hay que dárselo para que pueda estar bien. Eh, Creo que ese es un gran trabajo de los colegas que tenemos que ir haciendo. Dejar de normalizar. No es normal que un niño consuma dispositivos ni que un ser humano en general. Yo entiendo que por el entorno hoy es lo que tenemos. Sin embargo, también se sabe que no nos lleva a un mejor puerto, ¿no? Entonces hay que poderlo regular. Ujú. La alimentación Interesante. para mí también es todo un tema, Sí. ¿sí? Realmente el consumo del azúcar me parece alarmante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los procesados, o sea, de repente darte cuenta que un salmón, un jamón, cosas que se obviarían como algo saludable, ¿no? Y lo volteas y dice azúcar añadida. Entonces, sí poderle quitar el azúcar a un niño es complejo por el entorno mismo, ¿no? Quítale el celular a un niño cuando vea a su papá o a su mamá ahí metidos, está bien difícil. Sí, ¿no? Y es que esto, o sea, me quedo pensando porque es algo que se ve totalmente normalizado, ¿no? Eh, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Mi sobrina o así, niños muy pequeños, ¿no? Que es como, pues es que así es la única manera de que se están quietos un ratito.
pero ese ratito, ¿qué tanto se están perdiendo de lo externo? Eso ¿Y qué están, tanto estamos sí, favoreciendo, ¿no? Ese contexto. digo, van por los dos lados, ¿no? ¿Qué tanto estás promoviendo esta conducta que busca el placer? ¿Sí? ¿Y qué nivel de placer le estamos dando? Y por otro lado, la carencia de lo bueno. ¿Qué tendría que estar haciendo ese niño en lugar de estar haciendo esas cosas? ¿No? Entonces, el normalizar a mí me parece de verdad un veneno generalizado, porque lo mismo sucede con el azúcar, porque a veces parece que el que tiene un trastorno de la alimentación es el que come frutas y verduras. O sea, es que le pides que le reduzca al nivel de procesados y te dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué comerá? Pues comida, comida real, ¿sí? Comida real. Entonces el contexto no ayuda, o sea, de repente ver las loncheras de los niños en donde es normal, o bueno, me voy todavía más extremo, en un hospital que te dan de comida de hospital un nivel de procesados impresionante. Ahí dice, si en el hospital estando se supone con alguien que está enfermo, te dan eso, pues sí, ¿qué se espera fuera? Interesante, pero me quedo así como aterrado, ¿no? Digo, ¿cuánto se está favoreciendo, ¿no? Y qué tanto se está facilitando. Y es algo que se está, sí, como dices, o sea, la alimentación y que cuando, sí, como bien mencionas, si los colegas no nos damos cuenta de esas cosas o también minimizamos, pues puede que justo, ¿no? El niño a lo mejor nunca va a tener un tema con el consumo de alguna droga, pero cuando ya son grandes que empiezan a tener problemas, ¿no? Y dices, pues es que si tiene una vida sana, pues no parece, ¿no? Ya cuando lo profundizas. Sí, ajá, y también redefinir adicción, Sergio. Yo creo que redefinir adicción sí creo que sería importante en donde no se limita el consumo de sustancia. La adicción no debe, para mi punto de vista, o sea, comparto el hecho de que no se limita a un consumo de sustancia, Sí, sí, ¿sí? sí, totalmente. Y sí, se hace como ahí el hilito, ¿no? El factor desencadenante. Si hablábamos de este tema de ansiedad, de depresión, ¿no? Hay todo el tema de alimentación se vuelve complejo. Hay un eje que se llama intestino-cerebro, que a veces pensamos en neurotransmisores y nos los imaginamos de aquí para arriba, pero realmente los neurotransmisores empieza todo el procesamiento a nivel intestinal. Entonces, cada vez también hay muchísimos estudios del papel que juega la microbiota para la salud mental. Sí, Si yo relaciono todo esto con el consumo de azúcar, insisto, se vuelve un factor de riesgo más para ciertas cosas a las cuales puede estar predispuesto un ser humano. ¿Sí? sí, sí, no, creo que sí está bastante interesante. Voy a leer justamente Sí. algunas preguntitas también que están bien, está interesante. Por eso siempre vamos, yo creo que ya también el próximo año vamos a seguirle dando a esto, Sara, porque está muy interesante. Elisa menciona, por lo que voy entendiendo, la búsqueda rápida de estos estímulos puede incidir en la aparición de ciertas conductas adictivas. Por lo tanto, qué importante es prestarle atención a los esquemas de privación emocional, fracaso, insuficiente autocontrol, entre otros. Saludos, Sara. Exacto, ¿no? También es donde Sí. volvemos a al comentario anterior y inicial, ¿no? Que pues también la importancia del contexto y de de eso que necesitan los niños, ¿no? Y también obviamente de adultos, pero desde niños podemos ver este tipo de comportamientos. Sí, o sea, el esquema más eh, que sale más alto a nivel, insisto, de intensidad y frecuencia es abandono. Entonces sería a nivel emocional y desde la terapia de esquemas, pues factor uno de riesgo, ¿no? La presencia de un esquema de abandono. Sí, perfecto, muy bien. Si hay alguna otra preguntita, avísenos, ¿eh? Para que antes de que se nos termine el tiempo, alcanzar, exactamente, desde que son bebés. Dianita, por ejemplo, menciona, o sea, también poner atención desde la comida de los bebés, ¿no? Híjole, ahí Diana, imagínate, Diana, desde la comida de la mamá. Si estamos hablando que yo les decía, el número y densidad de los receptores de dopamina está determinada desde el útero, ¿vale? Entonces, ahí ya viene un tema, ¿sí? El tema de dopamina. Por otro lado,
¿sí? La formación como tal del sistema nervioso sí va a estar, sí va a tener una variable el cómo está la mamá, ¿sí? Y aquí hay una hormona que seguramente muchos hemos escuchado, que es el cortisol. Entonces, la hormona del cortisol es una de las hormonas más importantes en términos de factores de riesgo para temas del neurodesarrollo. Si yo veo el consumo de azúcar, por ejemplo, como un neurodisruptor, o sea, al final la mamá estará estresada y de verdad no es cosa menor. O sea, una mamá transitando con ansiedad o con depresión en el embarazo es estrés y eso de verdad sí influye a nivel del desarrollo del cerebro. Lo vemos luego como cosa menor, pero no lo es, ¿sí? Y ya más adelante los hábitos, ni qué decir, pero la vez pasada también yo les decía de Boris Cyrulnik, que habla mucho de la resiliencia, que dice, venimos a este mundo antes de nacer, ¿sí? Que a mí me encanta esa frase, él lo hace para términos de resiliencia, pero yo lo veo siempre con cara de formación del sistema nervioso, o sea, el cerebro ya está desde antes, ¿sí? Qué interesante, qué fuerte, ¿no? Entonces, Está súper fuerte, Sergio, porque seguramente tú que trabajas con población con adicciones, hay algunas sustancias que evidentemente ya estamos hablando de otro nivel de daño, pero mamás que están en consumo, el niño nace con síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces, de verdad, no es cosa menor. O sea, no es porque, ay, el niño pareciera como producto nuevo, entonces está sano, no. Ya el tema de qué es lo prenatal es bien importante, ¿sí? Tanto lo prenatal como lo perinatal y lo postnatal a veces como que no se toma en cuenta con los estudios biográficos y es súper importante. sí. Sí, y se toma, como mencionas, o sea, desde la parte de adicción y también regresando a la comida, ¿no? O sea, desde la alimentación de la mamá, cuando nacen, o sea, ya le están dando como que el juguito de Gerber y ahí tiene como los 40 sellos de azúcar, entonces. La Coca-Cola, la Coca-Cola. Comparto una anécdota que me acaba de pasar en estos días. Estaba yo platicando con mis papás para poner una ofrenda de la familia. Y yo decía, ¿ya quién le ponemos qué cosa, no? Y todo era cigarros y Coca-Cola. Y yo de repente digo, ¿hay alguna duda por qué se han muerto? ¿No? Y pareciera, o sea, cigarros, Coca-Cola y alcohol. Sí, pero Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Yo decía, ok, el altar va a ser para la San Coca-Cola, ¿no? La Santa Coca. Y pobres muertitos, si ya estaban muertos, los voy a matar con esta comida. Sí, yo creo que ahí es un área bien importante de explorar. O sea, yo creo que si a mucha gente le dices, ¿qué piensas cuando escuchas adicciones? Se van a consumos de solventes o cocaína o, ¿no? Pues está la Coca-Cola, ¿eh? No nos vayamos tan lejos. La Coca-Cola o un celular también es una adicción. Sí, sí, y escuchar esta perspectiva en serio, Sara, te agradezco porque, pues muchas veces a nosotros propiamente, ¿no? En la clínica donde trabajo, ya bastantes años atrás, diríamos como unos 8 años, implementaron el que ya pudiéramos atender el tema de las apuestas, ¿no? La La ludopatía. ludopatía o ahora con estos, trastorno por un juego patológico y esas cosas, ¿no? Ujú. Y pues han llegado, yo creo que desde hace así esos 8 años, dos personas, ¿no? Y terminan como minimizando, ¿no? O sea, la gente es como, pues es que eso aquí en México no existe, ¿no? O sea, enfermos adictos a las apuestas, y era lo que se buscaba, como empezar a dar esa línea de investigación a qué tanto también estas adicciones o qué tanto pueden ser disfuncionales. Y creo que no terminamos viendo lo riesgoso que es, ¿no? O sea, en serio, cuando escuchamos a veces conferencias de esto, adicción a los celulares, adicción a la comida, etcétera, terminamos, o sea, yo propiamente de repente es como, pues no hay un paciente que yo haya conocido que venga por un tema, por adicción al azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero que tanto está normalizado, como mencionas, y eso pues obviamente se empieza desde niños, ¿no? Que yo creo que sería el foco más importante, ¿no? De empezar por los niños, los adultos también, pero sí empezar a hacer estos, diríamos, como estilos de vida un poco más saludables, ¿no? Sí.
dejar de normalizar ciertas cosas creo que sería el primer paso y pues para ello es hablar de esto y por eso te agradezco mucho el espacio, Sergio. Sí, no, no, al contrario. En serio, te agradezco infinitamente, Sara. Pues estoy checando justo si hay alguna otra pregunta. Y de nuevo, nos podríamos quedar a platicar horas y horas, Sara. En serio, te agradezco infinitamente. Nada más también voy a agregar tus datos. Recuérdame, ¿quieres que suba cualquier cosita para alguna persona que esté interesada justo en ¿Sí se puede tratamiento? subir? Sí, ¿Celular sí. personal? ¿Lo subo? Ni lo contesto, que ahorita lo quería buscar y lo tengo, te doy el del consultorio. El teléfono del consultorio es Sí, dámelo. 442 Ajá, 343 ajá. 6426. Perfecto. Mejor sí, porque no. Luego estamos promoviendo que no haya adicción a los celulares y es lo primero que Sí, estamos ahí, ¿no? Entonces, sí. perfecto. Ahí lo agrego entonces para todos. Gracias a todos también, a todas las personas que están aquí. Recuerden que estos en vivos los pasamos posteriormente también a nuestro canal de YouTube de Terapia de Esquemas México. O aquí también en las redes sociales pueden seguir viéndolos. Si no lo vieron completo, allá está completito para que nos puedan dar like, nos puedan seguir. Eso nos ayuda mucho a seguir promoviendo estos espacios. Y yo me quedo picado, por eso no hago un cierre como formal, Sara, porque creo que tenemos para hablar de muchísimos temas más. Muchas gracias. Yo considero que por ahí arrancando el año también ya en los siguientes en vivos, ahorita no sé cómo vamos a estar este fin de año, de repente bajan los en vivos, pero también si nos están viendo frecuentemente y pues también vemos números, pues yo ahí busco cómo continuar, seguir haciendo estos espacios, aún sean en esas temporadas navideñas, ¿no? Y de celebración. Cerraríamos muy padre el año también comentando esto, ¿no? De que cuiden su alimentación. Ya saben que pueden generar un tema de adicción. Sí, Y pues de nuevo, no me queda más que agradecerte para no robarte más tiempo, Sara, en serio, son espacios bien placenteros, el interés de la gente es invaluable toda tu información, en serio, muchas gracias. muchas Estoy muy gracias. conmovido la vez pasada también con lo del TDA, en serio, fueron cositas que me llevo, ¿no? Y que decía, claro, ¿no? Y sobre todo como ver esas perspectivas de lo que a veces vivimos las personas con TDA y seguramente con esta información, pues a muchos les habrá quedado como anillo al dedo, ¿no? En serio, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sergio. Pues cualquier cosita por acá andamos. Sí, por eso no haremos cierre, no vamos Está a tocar las perfecto. golondrinas. Nuevamente, gracias a todos, gracias, Sara. Y entonces nos vemos en los siguientes en vivos hablando de esquemas con un fuerte abrazo y que tengan Gracias. una bonita semana. Y también que disfruten estos días de muertos, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica, pues también a celebrar las personas que ahora no están con nosotros. Un abrazo muy fuerte y de nuevo nos vemos la siguiente. Chao. Muchas gracias, Sergio. Bonita Gracias, tarde. Sara, nuevamente. Chao. Bye.